Érase una vez, en un pueblo grande y luminoso, lleno de pájaros cantores y altos árboles danzantes, vivía una joven llamada Tigüey. Era una niña especial, la última hija superviviente de una familia que una vez estuvo llena de hermanos que fallecieron trágicamente en su infancia. A pesar de sus pérdidas, Tigüey creció con un corazón bondadoso y un espíritu resiliente que brillaba a través de su gran sonrisa y sus ojos brillantes. Sandigüey era la hija amada de la pareja más adinerada del pueblo. Su hogar era el más grandioso que nadie había visto jamás. Una casa majestuosa, tan grande y hermosa que parecía un castillo. Tenía innumerables habitaciones, altos ventanales que daban paso a rayos de sol dorado y paredes adornadas con intrincados tallados. Alrededor de la casa, que parecía un castillo, se extendían exuberantes granjas repletas de frutas y verduras, y vastos campos que brillaban bajo el sol. Su padre era dueño de la tienda más grande del mercado, un lugar donde aldeanos y viajeros acudían por igual para maravillarse con los tesoros expuestos. Había joyas brillantes que brillaban como estrellas y telas tan suaves que se sentían como nubes. Los padres de Tigüey la adoraban y le daban todo lo que necesitaba, llenando su vida de alegría a pesar de las sombras del pasado. Dondequiera que iba, estaba rodeada de amor. Sus padres la llevaban a mercados coloridos, ríos cristalinos y bulliciosos pueblos vecinos. Todos los que la conocían admiraban su amabilidad y dulzura, rasgos que reflejaban la calidez de sus padres. Pero lo más intrigante de su gran hogar era su secreto, una habitación escondida tras una pesada puerta de madera. Nadie entraba, ni siquiera ella misma. Sus padres lo prohibieron, diciendo que guardaba secretos familiares que era mejor no tocar. El misterio de la habitación hacía que su hogar se sintiera aún más como un castillo mágico lleno de maravillas ocultas. Así que en su magnífico hogar, con sus imponentes muros y sus amorosos padres, la vida de Tigüey parecía un hermoso sueño. Sin embargo, en el corazón de su castillo yacía una pregunta sin respuesta, un secreto esperando ser descubierto. Y ahí es donde comienza nuestra historia con una niña cuya vida fue tocada tanto por bendiciones como por misterios. Un día soleado, algo muy triste sucedió. Los padres de Fu hicieron un viaje por el gran río Rojo para visitar a unos amigos en otro pueblo. Viajaron en su canoa, una hermosa embarcación pintada con intrincados patrones y colores brillantes. Figüe no los acompañó porque se sentía mal, así que se quedó en casa a descansar ese día. Sin embargo, el río era más peligroso de lo que nadie esperaba. El agua se agitaba violentamente y la corriente era más fuerte y salvaje de lo habitual. Los padres de Biyu, aunque cuidadosos, luchaban por navegar su canoa a través de las implacables olas. De repente, una ola enorme surgió y golpeó la canoa con tal fuerza que la partió en dos. Los padres de Fu, que no sabían nadar, fueron arrojados a las aguas embravecidas. A pesar de sus desesperados intentos por mantenerse a flote, el río los reclamó. Cuando la noticia llegó al pueblo, una profunda tristeza se extendió por cada hogar. Tui estaba desconsolada. Sus padres, sus guías, se habían ido. Los extrañaba muchísimo. Sus lágrimas caían como gotas de lluvia y su sonrisa, una vez brillante. Desaparecieron los aldeanos que admiraban a sus padres por su bondad y generosidad, quienes se unieron para apoyarla. Visitaron su casa llevándole comida, ofreciéndole cálidos abrazos y llorando junto a ella en honor a los padres de Tandy. Los aldeanos decidieron cerrar el mercado durante varios días. Nadie compró ni vendió nada durante ese tiempo. En cambio, compartieron historias sobre sus padres, cómo habían traído luz y felicidad a la comunidad y cómo su generosidad había tocado tantas vidas durante esos pocos días. La gran y luminosa aldea se volvió más silenciosa que nunca. Los árboles parecían murmurar suavemente e incluso el canto de los pájaros se volvió más suave, como si el mundo entero estuviera de luto. Con estos gestos, los aldeanos esperaban aliviar su dolor y mostrarle que no estaba sola en su dolor. Así, la aldea se detuvo. La niña, que una vez fue conocida por su radiante sonrisa,
ahora llevaba una profunda tristeza en su corazón. Sin embargo, en medio de su dolor, aprendió una verdad importante. Incluso en los lugares más brillantes pueden ocurrir tragedias, pero también vio que su aldea estaba allí para ella. Ella, sosteniéndola de la mano durante todo el proceso, en su gran hogar, parecido a un castillo, donde cada habitación había estado llena de risas y amor. Había una habitación diferente, la habitación prohibida. Una habitación tan secreta que ni siquiera a la princesita de la casa se le permitía echar un vistazo. Esta habitación tenía una enorme puerta de hierro con una pesada cerradura que brillaba a la luz del sol. La llave de la cerradura estaba escondida y nadie hablaba de dónde podría estar. Las paredes alrededor de la puerta estaban cubiertas con telas de colores que la hacían parecer misteriosa e importante. Ahora bien, esta no era una habitación cualquiera. Oh, no, era una habitación envuelta en susurros y sombras. Los sirvientes mayores de la casa, aquellos que habían trabajado allí desde que nació, sabían algo sobre esta habitación. Susurraban que guardaba un secreto tan grande que, hace años, no mucho después de que nacieras, había sirvientes curiosos que se preguntaban qué se escondía tras esa puerta de hierro. Intentaban escuchar por el ojo de la cerradura o mirar por debajo de los bordes de la puerta. Pero, oh, queridos, aquellos que se esforzaron demasiado por descubrir sus secretos desaparecieron como ese puff. Un día estaban allí y al siguiente se habían ido. Nadie sabía a dónde habían ido y finalmente, nadie se atrevió a hablar de ellos. Los otros sirvientes susurraban entre sí, nunca te acerques a esa habitación. Si lo haces, podrías desaparecer también, como el viento al final del día. Así que limpiaban alrededor de la puerta sin tocarla nunca. Siempre pasaban rápidamente junto a ella con la cabeza gacha. Por supuesto, sabía de la habitación. Sus padres le habían dicho una vez, es una habitación especial, querida, nunca debemos entrar. Es lo mejor. Porque amaba y confiaba en sus padres. Nunca los cuestionó. Simplemente asentía y jugaba, aunque su pequeño corazón siempre latía un poco más rápido cuando pasaba por allí. Habitación prohibida, así que la habitación permaneció cerrada y silenciosa, conteniendo la respiración y sus secretos, mientras la gran casa, parecida a un castillo, bullía de vida a su alrededor. Era como una sombra silenciosa en un mar de sol, siempre ahí, siempre esperando tras la trágica pérdida de sus padres. Tigüey necesitaba ayuda para cuidar su enorme y hermosa casa. Una mañana soleada, decidió contratar nuevos ayudantes. Fue entonces cuando conoció a Amina y Kofi, dos hermanos muy conocidos en el pueblo por su amabilidad e increíble ética de trabajo. A todos les gustaban Amina y Kofi porque siempre sonreían y decían cosas amables. Amina era tan brillante como el sol de la mañana, siempre dispuesta a echar una mano o a compartir risas. Su hermano Kofi era igual de alegre, pero un poco más tranquilo, siempre observador, siempre pensante y rápido para aprender cosas nuevas. Eran como dos gotas de agua, nunca lejos el uno del otro. Se cuidaban el uno al otro tan bien como se encargaban de todo lo demás. Dandy Way los agradó de inmediato. Notó lo bien que trabajaban y lo educadamente que hablaban con todos. Serán perfectos para mi casa, dijo con una sonrisa esperanzada, intentando que su grandiosa pero tranquila casa volviera a la vida. Amina y Kofi estaban felices de ayudar. Se mudaron a las habitaciones de los sirvientes y comenzaron sus nuevos trabajos al día siguiente. Amina barría los pisos y pulía los muebles con cuidado. Su dulce voz llenaba el aire mientras cantaba mientras trabajaba. Su canto era tan hermoso que incluso los pájaros de afuera se detenían a escuchar. Kofi, mientras tanto, era excelente arreglando cosas. Ninguna puerta rota, ninguna puerta chirriante ni techo con goteras duraba mucho con él mientras trabajaban. Amina y Kofi respetaban todas las reglas de la casa, especialmente la de la habitación prohibida. Habían oído rumores al respecto de los otros sirvientes. Esa es la habitación a la que nadie entra. Les dijeron que asintieron con seriedad, entendiendo aún la importancia de la regla.
La habitación prohibida los fascinaba. Su enorme puerta de hierro con la pesada cerradura brillando a la luz del sol parecía llamar su curiosidad a veces al pasar. Mientras limpiaban, intercambiaban miradas curiosas preguntándose qué habría dentro. ¿Qué podría haber allí? Amina les susurraba. Kofi cuando no había nadie cerca. No sé. Kofi respondería en voz baja, pero si nos han dicho que no entremos, debe haber una razón, aunque el misterio los intrigaba. Ambos sabían que era mejor no romper la regla. Respetaban a Tigüey y entendían que algunos secretos era mejor no revelarlos con Amina y Kofi cerca. Tigüey se sentía un poco más ligero. Su alegre presencia trajo una nueva alegría a su hogar y su lealtad era evidente. Se preocupaban profundamente por ella y la casa. Parecía que con Amina y Kofi allí, las sombras en los rincones de la gran casa eran un poco menos oscuras y el silencio un poco menos pesado. Así que la vida en el hogar, parecido a un castillo, de Tandywey comenzó a encontrar un nuevo ritmo con las risas y el parloteo del Señor de los Hermanos llenando el aire. Sin embargo, el secreto de la habitación prohibida persistía, una pregunta silenciosa que flotaba en el aire como un suave susurro. Esperando, siempre esperando. El segundo aniversario del fallecimiento de los padres de Dai Wei se acercaba y toda la casa estaba ocupada preparándose. Para la ceremonia conmemorativa, era un evento significativo en el pueblo y todos querían que todo luciera perfecto para honrar su memoria. Amina y Kofi trabajaron incansablemente para asegurarse de que cada rincón de la casa brillara y cada detalle estuviera perfecto. Aunque estaban concentrados en sus tareas, Amina y Kofi no pudieron evitar preguntarse por la habitación prohibida. Su silenciosa presencia parecía aún más pesada durante un momento tan solemne. Pero a pesar de su curiosidad, sabían que las reglas y la confianza que Tandywey había depositado en ellos importaban más que cualquier otra cosa. Amina y Kofi estaban especialmente ocupados limpiando cada rincón y asegurándose de que la casa brillara mientras trabajaban. Pasaban de una habitación a otra, quitando el polvo, barriendo y ordenando, pero había una habitación que no habían tocado, la habitación prohibida. Amina, curiosa, notó que a pesar de todo, mientras limpiaban la puerta de esa habitación, permaneció firmemente cerrada. Su cerradura de hierro brillaba intacta y sin huellas dactilares. Un día, mientras se preparaban, Amina se giró hacia Kofi y le susurró: ¿Alguna vez te has preguntado qué hay dentro de esa habitación? Hemos limpiado todas partes, pero no esa habitación. Ni siquiera hemos abierto la puerta. Kofi miró la puerta. Sus ojos, una mezcla de curiosidad y precaución, admitió: sí, me lo he preguntado, pero recordó lo que dijeron los demás. Está prohibido para nosotros, para cualquiera. No deberíamos pensarlo demasiado. Pero la pregunta ya se había instalado en la mente de Amina. Más tarde ese día, encontró un momento para preguntarle a Tigüey: «Señorita Tigüey», comenzó con suavidad. «Hay una habitación que no hemos limpiado con tanta gente que viene a la ceremonia. ¿No deberíamos limpiarla también?» Dbai, que estaba sentada en la biblioteca, absorta en un libro, hizo una pausa. Cerró el libro con suavidad y miró hacia la habitación prohibida. Su rostro se puso serio y su voz era firme. «No», dijo Amina. «Esa habitación es... bien, no necesita limpieza y necesito que me prometas, a ti y a Kofi, que no nos preocupemos por esa habitación, debe permanecer cerrada». Amina asintió, un poco decepcionada, pero respetuosa con los deseos de Tandi. «Sí, señorita Tandihue», respondió en voz baja, pero el misterio de la habitación le conmovió profundamente. ¿Por qué era tan importante mantenerla cerrada? ¿Qué había dentro que la hacía tan especial esa noche? Amina y Kofi lo discutieron en voz baja. Tal vez esté llena de tesoros. Amina supuso que era su imaginación desbocada, o tal vez sea un lugar secreto donde se guardan historias antiguas. Kofi añadió, disfrutando de un buen misterio tanto como su hermana. A pesar de su curiosidad, ambos acordaron seguir las instrucciones de la hermana. Se mantuvieron alejados de la habitación,
concentrados en sus deberes y en la próxima ceremonia, pero la semilla de la maravilla había sido plantada. Ambos sabían que la pregunta de que se escondía tras esa puerta cerrada no los dejaría en paz. Era un acertijo envuelto en un misterio oculto justo fuera de su alcance, llamándolo suave e insistentemente en el silencio. Momentos de sus días, como el día de la ceremonia conmemorativa, se acercaba. El pueblo bullía de actividad. Gente de pueblos cercanos e incluso lejanos comenzaron a llegar. Sus voces y pasos llenaban el aire con anticipación y respeto. La casa de Dewey se convirtió en el centro de todo, con invitados admirando su belleza y los meticulosos preparativos. Amina y Kofi trabajaron incansablemente para asegurarse de que cada invitado se sintiera bienvenido y que cada rincón de la casa estuviera perfecto. Sus risas y charlas resonaban por los pasillos, ayudando a aligerar el ambiente solemne. La habitación prohibida seguía presente en sus mentes, su secreto tan silencioso e inquebrantable como siempre. Sin embargo, la presencia de tantos visitantes y la constante conversación sobre honrar el pasado solo hicieron que el misterio de la habitación prohibida fuera más tentador para Amina y Kof. La habitación parecía llamarlos, un susurro entre los ecos más fuertes de la bulliciosa casa. Una tarde tranquila después de un largo día de preparativos, Amina y Kofi se sentaron juntos en el jardín. Las estrellas brillaban arriba y el suave susurro de las hojas llenó el aire. La casa estaba en calma. Por un momento, los hermanos compartieron sus pensamientos. Todos hablan de ello. Recuerdos y secretos. Amina dijo. Sus ojos brillaban con una mezcla de travesura y asombro. Y aquí tenemos una habitación llena de secretos en esta misma casa, pero no sabemos nada. Kofi asintió. Su curiosidad se reavivó con la charla del día. Es extraño, ¿no? Hay una parte de la casa que ni siquiera nosotros podemos ver. ¿Qué podría ser tan importante o peligroso que necesita estar bajo llave? Los hermanos se miraron. Un acuerdo silencioso se formó entre ellos. Sabían que tenían prohibido entrar, pero el misterio era demasiado tentador. Decidieron que tenían que saber qué había dentro de la habitación prohibida. Pero debemos tener cuidado. Kofi dijo. Su naturaleza cautelosa salió a la luz. No podemos entrar así como así. Necesitamos un plan, algo que nos asegure no terminar como los que desaparecieron. Amina estuvo de acuerdo. Juntos idearon un plan simple pero ingenioso. Uno de ellos entraría primero en la habitación mientras el otro esperaba afuera. El que estaba dentro miraba rápidamente a su alrededor y salía para compartir lo que veía. De esta manera esperaban satisfacer su curiosidad sin el riesgo de que ambos se metieran en problemas al mismo tiempo. Lo haremos esta noche, propuso Amina. Su voz era apenas un susurro cuando todos dormían y la casa estaba completamente en silencio. Kofi asintió. Nos apresuraremos. Si algo no va bien, salimos enseguida. Sin demoras. Dentro, con su plan establecido, Amina y Kofi sintieron una mezcla de emoción y nerviosismo. Sabían que estaban desobedeciendo una orden directa, pero la atracción de lo desconocido era demasiado fuerte para resistir. Esa noche esperaron pacientemente. Su plan secreto se mantuvo oculto mientras la casa se quedaba en silencio. Cuando la casa finalmente quedó en silencio y a oscuras, los hermanos se levantaron de la cama en silencio. Se movieron suavemente, con cuidado de no hacer ningún ruido que pudiera despertar a los demás sirvientes o invitados. El jardín, iluminado débilmente por la luz de la luna, parecía contener la respiración mientras se acercaban a la casa e hicieron su camino a la habitación prohibida. Mientras caminaban por los pasillos tenuemente iluminados, el aire se sentía más fresco y el pasillo parecía extenderse más de lo habitual. La enorme puerta de hierro se alzaba ante ellos, su pesada cerradura brillaba tenuemente en las sombras cuando Amina la tocó. La superficie se sentía fría bajo sus dedos. Kofi observaba mientras Amina respiraba hondo. Girando lentamente la manija, la cerradura se abrió con un clic, sorprendentemente fácil, como si los hubiera estado esperando todo este tiempo.
Amina empujó la puerta con el pie y entró. Su corazón se aceleró en el momento en que Amina cruzó el umbral. La luz del pasillo pareció desvanecerse, tragada por una oscuridad impenetrable. Parpadeó intentando ajustar la vista, pero fue inútil. «Kofi, todo está oscuro, no puedo ver nada», gritó con la voz débil por el pánico. Kofi se esforzó por escuchar la voz de su hermana mientras se concentraba en los sonidos que provenían de la habitación. Su propio mundo comenzó a cambiar. Los ruidos a su alrededor comenzaron a amortiguarse como si estuviera buceando profundamente. De repente, él se dio cuenta de que no podía oír nada en absoluto, ni ni el lejano canto de los pájaros madrugadores. Nada. Temiendo por su hermana, Kofi entró en la habitación con la esperanza de encontrarla. A tientas en la oscuridad, al cruzar el mismo umbral, su vista permaneció, pero el silencio lo envolvió. Su capacidad de hablar u oír había desaparecido por completo. Miró a su alrededor y vio la habitación. Un espacio vacío y simple con nada más que un viejo cofre en el centro. Sin embargo, no podía oír sus propios pasos ni los llantos de Amina. Amina, ciega en su mundo oscuro, podía oír a su hermano moverse, pero no podía verlo. «Kofi, ¿puedes verme?», gritó. Su voz resonó extrañamente en la oscuridad envolvente. Kofi, incapaz de oír sus llantos, se acercó con las manos extendidas, intentando comunicarse. Vio la silueta de Amina. Sus manos se extendían hacia el vacío. Cuando intentó hablar, ningún sonido salió de sus labios. Frustrado y asustado, finalmente extendió la mano y le tocó el brazo. Se quedaron allí, uno atrapado en el silencio y el otro en la oscuridad. Ambos atrapados en la habitación. Una misteriosa maldición. El pánico se apoderó de ellos al darse cuenta de que no podían comunicarse del todo ni escapar de los efectos de la habitación. Kofi agarró la mano de Amina y la guió hacia la puerta, esperando que al salir de la habitación se rompiera el hechizo. Pero al retroceder, al otro lado del umbral, la puerta se cerró de golpe tras ellos con un golpe sordo y siniestro, atrapándolos dentro. La ceguera de Amina y la sordera de Kofi persistían. Sus sentidos aún estaban truncados, aislándolos en sus respectivas versiones de la oscuridad. La habitación prohibida los había atrapado. Su secreto era mucho más siniestro y poderoso de lo que jamás habían imaginado. Amina, que aún conservaba su voz, gritó con fuerza mientras Kofi, que aún podía ver, golpeaba la puerta repetidamente. Sin embargo, ni los gritos de Amina ni los golpes desesperados de Kofi traspasaron las paredes de la habitación. Era un mundo completamente diferente. El interior, aislado del exterior. Al amanecer del día de la ceremonia, la aldea bullía de actividad y emoción. Los preparativos finales no habían notado inicialmente la ausencia de Amina y Kofi, pero a medida que pasaban las horas y los hermanos no se veían por ningún lado, su preocupación crecía. Siempre eran puntuales, siempre donde los necesitaba. Su ausencia era completamente inusual. «Señorita Twa, no hemos visto a Amina ni a Kofi esta mañana», susurró uno de los sirvientes. La preocupación se le dibujaba en el rostro. «Gracias». El corazón se le encogió. Amina y Kofi nunca habían faltado al trabajo, y mucho menos en una ocasión tan importante. Rápidamente organizó una búsqueda. «Revisar todas partes», instruyó. Su voz, tensa por la urgencia, miró los jardines, los almacenes, cada habitación de la casa. «Encuéntrenlos». Los sirvientes dispersaron sus voces gritando los nombres de Amina y Kofi, resonando por los pasillos y por los terrenos, pero no hubo respuesta. Ni rastro de Amina ni de Kofi. Los demás sirvientes buscaron en todos los lugares habituales, la cocina, el jardín, el camino del mercado, pero no encontraron nada. A medida que el sol ascendía, la inquietud se convirtió en pánico. Sintió un peso terrible se apoderó de su cabeza. Era como si una fuerza invisible le presionara el cráneo y su mente palpitaba de dolor, como si estuviera a punto de explotar. «¿Dónde podrían estar?», murmuró para sí misma,
intentando recordar la última vez que los había visto. Sus pensamientos se llenaron de posibilidades, cada una más aterradora que la anterior. Para cuando los invitados empezaron a llegar a la ceremonia, toda la casa estaba en desorden. Sin embargo, Tway ordenó a sus sirvientes que no mencionaran a los hermanos desaparecidos a nadie, ni a los jefes, ni siquiera a los padres de Amina y Kofi. Quería guardar el secreto en la casa. El día se alargaba hasta la noche y aún no había señales de Amina ni de Kofi. Entonces, la preocupación de se convirtió en miedo. Sabía que los hermanos no se irían sin decírselo, especialmente en un día tan importante. Algo andaba mal, muy mal. He buscado por todas partes, señorita Tui. El sirviente jefe informó que su rostro estaba demacrado por la preocupación. No están en ninguna parte de la casa ni en los terrenos. La mente de Fan Di-Wei divagaba. De ala, habitación prohibida si lo hubieran hecho. Ella apartó el pensamiento demasiado asustada. De lo que pudiera significar, podrían haber ido al pueblo por algo, sugirió uno de los sirvientes más jóvenes, intentando ofrecer una explicación inofensiva. Ti-Wei negó con la cabeza. Su voz tranquila pero firme. Me lo habrían dicho, dijo, su mirada se desvió hacia la casa. Hacia esa habitación, los pensamientos le provocaron un escalofrío en la espalda, la búsqueda. Continuó en la noche, las linternas parpadeaban en la oscuridad mientras los sirvientes y algunos invitados dispuestos peinaban cada rincón posible, pero a medida que la noche se profundizaba, la esperanza se atenuó. Dan Di-Wei estaba de pie junto a su ventana mirando a los grupos de búsqueda en sombras. Un miedo profundo y frío se apoderó de ella. Sabía que su hogar, su pueblo, estaba lleno de secretos y temía la posibilidad de que Amina y Kofi se hubieran topado con uno que no deberían haber tenido, la casa. Se sintió diferente esa noche, más pesada, como si también extrañara la presencia de los hermanos leales por primera vez desde la muerte de sus padres. Tway se sintió realmente sola, rodeada de susurros, sombras y el peso de un secreto que no comprendía del todo. Pasaron algunos días desde la desaparición de Amina y Kofi, y la atmósfera en casa de Tandy había pasado de la preocupación a un tenso e incómodo silencio. Cada mañana no traía noticias de los hermanos y cada noche se volvía más pesada que la anterior. El espíritu vibrante que una vez llenó la casa parecía haberse desvanecido con ellos. Entonces, algo extraño y terrible comenzó a manifestarse. Al principio, sutilmente, un leve olor desagradable flotaba por los pasillos de la enorme casa. Al principio, pensó que podría ser algo de comida en mal estado o un problema con los cestos de la ropa, pero a medida que pasaban las horas, el olor se hizo más fuerte, más penetrante e inconfundiblemente el aroma de la descomposición. El corazón de Tandy se encogió cuando el hedor inundó cada habitación. Se volvió tan abrumador que era imposible ignorarlo. El peso del miedo se hacía más pesado. Con cada momento que pasaba, la oprimió la cabeza como una fuerza aplastante. Sus sienes palpitaban, sollozaban y el aire se sentía denso, como si la casa misma se hubiera convertido en una tumba. Los sirvientes susurraban ansiosamente entre ellos, con el rostro tenso por el miedo. ¿Qué es ese olor horrible?, murmuraban cubriéndose la nariz con un paño mientras realizaban sus tareas. La casa, una vez un lugar cálido y de risa, ahora parecía una cueva sombría llena de un terror amenazante. Un hedor intenso. Deambulamos por su casa. Su rostro estaba pálido y demacrado. Sus pensamientos corrían. El aroma parecía filtrarse por las mismas paredes, llenando cada rincón con una sensación de fatalidad. Al anochecer del tercer día, el olor se había vuelto insoportable. Los sirvientes apenas hablaban. Sus ojos abiertos delataban su miedo. Sabían que ese olor solo podía significar una cosa, aunque nadie se atrevió a decirlo en voz alta esa noche. Sentada en la cocina, sus manos agarraban una taza de té humeante que se había enfriado hacía tiempo. El hedor nauseabundo llenaba el aire, revolviéndole el estómago.
Miró fijamente la linterna parpadeante sobre la mesa. Asustada de dormir, su mente se llenó de visiones de lo que podría causar un olor tan terrible. La imagen de la habitación prohibida brilló en su mente. Su puerta de hierro estaba bien cerrada. Sus secretos, encerrados bajo llave. ¿Podría ser? Su cabeza palpitaba con el peso de la idea. Su corazón latía de miedo a la mañana siguiente. Incapaz de soportarlo más, llamó a su sirviente más confiable. «Esto no puede continuar», dijo con firmeza, aunque su voz temblaba de miedo contenido. «Necesitamos encontrar el origen de este olor. Es insoportable a medida que avanzaba el día. La tensión en el aire se intensificaba. Un olor fétido se cernía sobre la casa como una nube oscura. Los rostros de los sirvientes estaban surcados de pavor. Cada uno se preguntaba si sería el siguiente en desaparecer, absorbido por la oscuridad de los secretos de la casa. Mientras el sol se ponía sin ninguna resolución, la casa estaba envuelta no solo en oscuridad, sino en un miedo palpable a lo desconocido. Susurros llenaban los pasillos. Especulaciones sobre maldiciones, fantasmas y espíritus iracundos de ultratumba. Sintió el peso del legado de su familia presionándola. La verdad oculta de su hogar se convertía en una carga. Ella ya no podía soportarlo sola. Al amanecer, el sirviente principal, abrumado por el insoportable olor y temeroso por la seguridad de todos en la casa, tomó una decisión que lo cambiaría todo. Salió de la casa en silencio y caminó por la aldea, aún dormida, para buscar la sabiduría de los ancianos. Esta no fue una decisión que tomó a la ligera, pues era bien sabido que involucrar a los ancianos significaba involucrar a toda la aldea en los asuntos de la casa, algo que siempre había intentado evitar. Los ancianos se reunieron en la cabaña de reuniones de la aldea, un lugar donde se tomaban decisiones importantes y se resolvían disputas. El sirviente principal, con el rostro marcado por la preocupación, les contó la misteriosa desaparición de Amina y Kofi, el insoportable olor y la sombra del miedo que había caído sobre la casa. Los ancianos escucharon atentamente, con expresiones graves. Conocían la historia de la casa, los susurros de secretos guardados y el peso de las tragedias que parecen. Después de un momento de discusión silenciosa, decidieron que era hora de intervenir. La seguridad de toda la aldea podría estar en juego. Liderados por el anciano jefe, un grupo de aldeanos se dirigió a la casa de Tway. Tway se sobresaltó por su repentina aparición, pero comprendió la gravedad de su visita. El anciano jefe, con voz suave y firme, se dirigió a ella. Tway, eres un miembro querido de nuestra aldea y tu bienestar, así como el de tu familia, nos concierne a todos. Debemos registrar la casa a fondo para descubrir el origen de este problema. Tway, sintiendo el peso de los secretos de sus antepasados oprimiéndola, asintió en silencio. Junto con los ancianos, los sirvientes reanudaron su búsqueda. Impulsados por un renovado sentido de propósito y solemnidad, bajo la guía de los ancianos, recorrieron sistemáticamente cada habitación hasta que solo quedó una, la habitación prohibida. Tway dudó en la puerta. Con el corazón acelerado, el anciano jefe notó su reticencia y preguntó amablemente qué. Mentiras. Más allá de esta puerta, Sandy, nos tragamos con fuerza su voz apenas un susurro, es un lugar de viejos secretos familiares, de los que ni siquiera yo estoy al tanto. Mis padres prohibieron la entrada. A todos. El anciano asintió con expresión resuelta y determinada. Se acercó a la puerta antes de poder tocarla. «Por favor», exclamó. «No, por favor, no. Abre la puerta, por favor, es un secreto familiar». Ni siquiera sé de su súplica. Quedó suspendida en el aire, pero ya era demasiado tarde. El anciano giró la manija. La cerradura se abrió con un clic como si hubiera estado esperando este preciso momento. La puerta se abrió de par en par, liberando toda la fuerza del espantoso hedor. El grupo entró, mirando hacia la habitación tenuemente iluminada. Allí,
En el espacio llano y estéril, la trágica verdad yacía revelada. Los cuerpos sin vida de Amina y Kofi estaban en el suelo, sus rostros estaban extrañamente pacíficos pero pálidos. Una ola de tristeza recorrió la habitación provocando jadeos y murmullos de la multitud reunida. Los ancianos de la aldea se giraron hacia ti. Sus rostros eran una mezcla de dolor y preocupación. Era evidente que algo oscuro y misterioso se había cobrado las vidas de dos almas inocentes. Entre estos muros, las lágrimas corrían por su rostro mientras sacudía la cabeza con incredulidad. Sus peores temores se habían hecho realidad. Este descubrimiento marcó un punto de inflexión. La aldea se unió para lamentar la pérdida de Amina y Kofi y para consolar a Tigüey en su momento de dolor. Los secretos de la habitación prohibida ya no eran secretos y las sombras que se cernían sobre la casa comenzaron a disiparse. Por la luz de la verdad y la compasión de la comunidad, la revelación conmocionó a la aldea. El dolor se convirtió rápidamente en ira mientras los susurros se extendían como un reguero de pólvora. Por la mañana, esos susurros se habían convertido en una oscura nube de sospecha que se cernía únicamente sobre Tigüey. Mientras los aldeanos se reunían en la plaza central, los murmullos se hicieron más fuertes. ¿Cómo pudo suceder algo así? Justo debajo de su techo, una persona preguntó, «Debía saberlo». Otra acusó. La idea se arraigó. Tal vez Sandy había usado a Amina y Kofi para algún oscuro ritual para renovar. Su familia es una continuación de las misteriosas prácticas que durante mucho tiempo se creyeron parte del legado de su familia. A pesar de las protestas y las súplicas de ignorancia, el miedo y la ira de la comunidad eran implacables. Ella se paró en medio de la plaza, rodeada de sus vecinos, una vez amigables, que ahora la miraban con ojos llenos de juicio y miedo. Los ancianos del pueblo, presionados por la furia de la multitud, se negaron. Él le pidió una decisión. El anciano principal habló con gravedad. Su voz, cargada por el peso del momento, dijo, «Debemos asegurarnos de que tal tragedia no vuelva a ocurrir. Sandy, se te acusa de albergar oscuros secretos que han llevado a la muerte de dos de nuestros seres queridos. ¿Qué dices en tu defensa?» Sandy, abrumado por el mar de rostros hostiles, apenas podía hablar. No sabía nada de la oscuridad en esa habitación. Gritó con voz temblorosa. «Respeté los deseos de mis padres de mantenerla cerrada, tal como me indicaron. Soy inocente de estas acusaciones». Sin embargo, sus palabras cayeron en oídos sordos. El dolor de la pérdida era demasiado grande y la necesidad. Por una culpa demasiado fuerte, cegada por el dolor y agitada por el miedo, la aldea tomó una decisión fatídica por la seguridad de todos nosotros. No podemos permitir que esta sombra se cerniera sobre nuestra aldea, declaró una anciana mientras el sol comenzaba a ocultarse, proyectando largas sombras sobre la plaza. Tigüey fue atada a un poste de madera en el borde de la aldea, a pesar de sus continuas súplicas de misericordia y comprensión. La determinación de la aldeana no flaqueó. El aire se llenó con el sonido del pedernal golpeando el acero. Las lágrimas corrieron por su rostro cuando las primeras chispas prendieron en la leña seca apilada a sus pies. El fuego rápidamente se apoderó de sus llamas, rugiendo a la vida mientras las llamas se elevaban más. La desesperación de TH se convirtió en furia. «Maldigo a esta aldea», gritó por encima del rugido del fuego. «Así como me acusaste injustamente, que tú también enfrentes falsas acusaciones y sientas lo mismo». Rabia impotente. Su trágico final se encontró con el silencio de la multitud. Nadie habló y el peso de sus últimas palabras permaneció en el aire, un sombrío recordatorio del precio. Entre el miedo y el poder de un juicio descontrolado, muchos aldeanos observaron con una mezcla de horror y remordimiento cómo las llamas envolvían a Tigüey. El cielo se oscureció y un viento frío azotó la plaza como si la naturaleza misma llorara la grave injusticia cometida esa noche. El pueblo no celebró la justicia, lamentó una pérdida mucho más profunda de lo que entendía. La maldición de Fu, ya fuera nacida de poderes reales o simplemente de la amargura de una muerte injusta,
perduraba en los corazones de todos los que presenciaron su trágico final mientras dispersaban a cada persona. Llevaron un fragmento de la tragedia a sus silenciosos hogares. El recuerdo del calor del fuego y los últimos gritos angustiados de Tandy perseguirían al pueblo durante generaciones. Pasaron los años y la triste historia de Tway se convirtió en algo que los aldeanos solo susurraban. El lugar donde fue vista por última vez quedó intacto, un trozo de tierra quemada que nadie se atrevió a perturbar. Aunque el pueblo parecía el mismo, se sentía profundamente diferente. La culpa y el arrepentimiento impregnaban el aire. La gente solía pensar en las últimas palabras de enojo de Dai Wei. Entonces, algo sucedió que hizo que todos recordaran la maldición de Tandy Wei. Una aldea lejana los acusó de robar una corona muy antigua y valiosa. Aunque los aldeanos protestaron su inocencia y no había pruebas reales de la acusación, la gente comenzó a evitar la aldea e incluso sus amigos comenzaron a mirarlos con recelo. Los líderes de la aldea fueron convocados para que se explicaran ante un poderoso jefe, quien les hizo preguntas difíciles, similares a las que una vez le habían hecho a Sandy Wei. A pesar de sus mejores esfuerzos por demostrar su inocencia, nadie pareció creerles, al igual que nadie le había creído a Tiwei. El jefe prohibió a nadie entrar o salir de la aldea durante 20 años. Esto significó que tuvieron que cultivar su propia comida, confeccionar su propia ropa y vivir sin contacto con el mundo exterior. Era como una prisión abierta. A medida que los años difíciles se prolongaban, los aldeanos comenzaron a reflexionar profundamente sobre sus acciones pasadas. Durante este tiempo, comenzaron a ver lo injustos que habían sido con Tiwei. Recordaron cómo el miedo los había llevado a tomar una decisión. Terrible error. Se dieron cuenta de que juzgar con demasiada rapidez podía tener consecuencias devastadoras. Los aldeanos mayores, ahora canosos, se reunían para discutir lo sucedido. No podemos dejar que el miedo y la ira decidan por nosotros. Decían que debemos recordar nuestro camino y aprender de nuestros errores. Necesitamos buscar la verdad con cuidado y tratar a todos con justicia. Después de muchos años, los verdaderos ladrones fueron atrapados intentando vender la corona robada. La aldea finalmente fue absuelta de culpa y se levantaron las restricciones. Aunque aliviados, los aldeanos permanecieron atormentados por sus acciones pasadas. Trabajaron duro para reconstruir la confianza, reparar amistades y asegurarse de ser vistos como justos y dignos de confianza. Esta vez, abordaron la vida con mayor cuidado y precaución en el centro de la aldea. Erigieron una pequeña piedra en memoria de Tandy. Estaba cubierta de flores silvestres y tenía una inscripción en memoria de Tandy, cuya historia nos enseña a ser cuidadosos con la verdad y a no juzgar precipitadamente. Esta historia contiene varias lecciones para los padres. Sean cautelosos con las decisiones que toman, especialmente con aquellas que podrían afectar a sus hijos. Podrían terminar lidiando con las consecuencias de cosas que ni siquiera conocían o entendían, al igual que el sándwich para los trabajadores. Si te han dicho que no hagas algo en el trabajo, suele haber una buena razón. Recuerda, Amina, Kofi y la habitación prohibida. Entraron en un lugar que les dijeron que evitaran y esto tuvo consecuencias trágicas. Sigue siempre las reglas para mantenerte a salvo y evitar problemas para las comunidades. Es fácil dejar que el miedo o la ira guíen nuestras decisiones, pero esto a menudo conduce a errores y acciones injustas. Al igual que lo que le sucedió a Tiwei, debemos tomarnos el tiempo para escuchar todos los lados de una historia y esforzarnos por comprender verdaderamente la situación antes de actuar de esta manera. Podemos tomar decisiones justas y sabias y evitar lastimar a otros por malentendidos o juicios precipitados. Gracias por escuchar esta historia. Si te gustó, dale me gusta al video, compártelo con tu familia y amigos, comenta y no olvides suscribirte al canal. Activa la campana de notificaciones para más historias encantadoras como esta. Adiós.